El trato es tratamiento. Buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio más de Sin Prejuicio. Esta noche vamos a hablar de un tema un tanto delicado que es la salud mental dentro del Cerezo. Y para eso tenemos un súper invitado que es el maestro Héctor Ramírez Schultz. Él es coordinador general jurídico y maestro en la Academia de Policía en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy buenas noches. Estamos súper emocionadas de tenerlo aquí y de hablar de un tema tan complicado y tan delicado como es la salud mental dentro de un cerezo, sobre todo partiendo de que no toda la gente conoce qué es un cerezo, cómo se maneja, cómo viven los internos. ¿Qué nos puede contar un poquito al respecto? Bueno, pues primeramente saber lo que significa lo que es un cerezo. Entonces, pues en la República Mexicana se habla de cárceles, se habla de reclusorios, de centros penitenciarios, se habla de penitenciarías y bueno, el cerezo son las siglas del Centro de Reinserción Social. A partir de la reforma del 2008 de la Constitución, ya se quita la readaptación social y se adopta ahora la reinserción social. Y bueno, gracias a esta reforma del 2008 se viene a Cancún, Quintana Roo hasta el 2016, donde se empieza a ejecutar todas estas normas y estas leyes y da un sentido más social, más humano a las cárceles. Que si bien es cierto que estamos inmersos en una situación de muchas cosas inhumanas, de mucha corrupción, de cuestiones así, pues no todos los penitenciaristas, y yo me considero uno de ellos, ¿verdad?, luchamos para mejorar este sistema, ¿no?, y en donde no somos garbanzos de libra, habemos muchos que sí trabajamos en pro de la sociedad y en pro de estos internos, puesto que se nos olvida que siempre van a salir. O sea, va a llegar un momento en que todos los presos pues, van a salir y van a estar en las calles con nosotros y pues teníamos que darles una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, así es como, pues como el objetivo de los centros penitenciarios. Creo que es importante mencionar que ha sido director de diferentes centros cerezos en el país. ¿Cuáles han sido ellos? Es correcto, pues antes de venir aquí al Cerezo de Cancún estuve mucho tiempo, casi 5 años allá allá sedes. La cuestión es la misma, nada más que se llaman allá en Tamaulipas Centro de Ejecución de Sanciones, ¿no? Pero es lo mismo que un cerezo. Sedes o cerezo, al final de cuentas, va a albergar a personas que están privadas de la libertad. Ahora se les llama PPLs, ¿no? Personas privadas de la libertad, ya no son internos. Y bueno, pues mi máxima experiencia es allá, ¿no? O sea, estuve en la Ciudad de México, en las subdirecciones, en coordinaciones, fui jefe de psicología, hice ahí varias cosas, pero yo creo que me fui a especializar a Reynosa, ¿no? Que es un lugar, siempre les digo a los alumnos que es un lugar fuera de todo, ¿no? O sea, no existe un lugar más peligroso. Se habla de Michoacán, se habla de Sinaloa, pero yo considero que Reynosa es el top. El top, sí. Sí, hay mucha violencia. Sí, así es. Hablábamos un poquito antes de empezar con ustedes de un poco cómo viven dentro estos internos. Ya no son internos, ¿verdad? Personas privadas de de libertad. ¿Cómo viven dentro? Hay una separación, es un poquito lo que desconocemos nosotros. ¿Cómo es la vida ahí dentro? Pues miren, todo va a depender también del cerezo. Vamos a hablar del cerezo de aquí, ¿no? Siempre hay una clasificación penitenciaria, ¿no? Entonces, la labor del área técnica, todos los cerezos se dividen en dos pilares, ¿no? Dos pilares fundamentales que es en pro de la reinserción, que es lo jurídico y lo técnico. Lo jurídico se lleva todas las cuestiones de los PPL ante el juez de ejecución. Ahora, en la actualidad, hay 4 tipos de jueces. El juez de control, luego sigue el juez de juicio oral y el juez de ejecución. 3, perdón, son los tres tipos de jueces. El juez de ejecución va a llevar todos los asuntos y todo lo que se dé dentro del cerezo. Por lo tanto, ante el juez de ejecución tienen derecho los PPL
Un ejemplo, si se muere la mamá de un PPL, pues tiene el derecho de salir a enterrar a su mamá. Por las cuestiones que la mayoría son del crimen organizado, pues no se les permite, ¿no? Entonces es preferible avisarle al juez que va a entrar el cadáver al cerezo. Entonces se les permite llegar en el cortejo fúnebre, se les permite a los familiares más allegados que entre el féretro y adentro se les permite unas 2, 3 horas. Son cuestiones que nadie o que la comunidad pues, no tiene ese conocimiento. Me he quedado con el lado Y- cuadrado. Sí, de que esto sucede. Así es, Wow. entonces yo como director lo que hago es decirle al jurídico, ¿sabes qué? Avísale, ¿no? Al juez esta situación y que el juez sepa, autorice ya sea que salga o ya sea que entre. Eso entre muchas otras cosas. Ese es el primer pilar, ¿no? Las cuestiones jurídicas. La segunda cuestión pues es la cuestión de las áreas técnicas. El área técnica se dividió en 4 y otras 3 áreas que son muy importantes, pero el pilar principal recae en la psicología, en la pedagogía, en el trabajador social y en la criminología. Gracias a estas 4 áreas podemos clasificar a cada uno de los PPL según su perfil clínico criminológico o sus patologías o psicopatologías que ellos traigan. Es importante mencionar que pues por eso hay hacinamiento. No, hay celdas, de repente me dicen, oiga, usted que es director, porque hay una celda en donde tiene, no sé, 5 internos y esta celda tiene 35. Exacto. Entonces, la gente dice, ¿cómo es posible? Bueno, tenemos que clasificarlos según su educación, según su posición económica, según el delito, según su peligrosidad. Las áreas me van diciendo todo esto y así los voy clasificando dentro de las celdas o dentro de las estancias, ¿no? del cerezo. Y así poder controlar más o menos las cárceles. Algo muy importante es que hay que tomar en cuenta los cárteles, ¿no? Aquí en Cancún pues hay varios cárteles, entonces los tenemos que dividir según el dormitorio. Dentro del dormitorio se van clasificando también según su peligrosidad y todo. Así nos permite no revolverlos y evitar que adentro estén confrontándose o algunos motines o muertos, o sea, sí, porque se agreden unos a otros. Se van a agredir en el momento en que pasa algo afuera. Si los personajes que atrapan afuera, que repercute dentro de una cárcel, ¿no? Entonces, si quitan a un líder afuera, dentro de la cárcel, los líderes también empiezan a esta situación. Y así se clasifica. La primera clasificación, y eso es del 18 constitucional, es dividirlos entre hombres, mujeres y obviamente adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, en los cerezos nada más va a haber mayores de edad y en todos los cerezos del país está dividido hombres de mujeres y entre ellos están los procesados o que llevan precisamente todo un proceso que inician en esto y los sentenciados o ejecutoriados que ya son los que están compurgando la pena, ¿no? Impuesta. Pues también creo que hablábamos al principio de qué vasto es este tema y que no tendríamos tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero vamos a enfocarnos, yo creo, en las mujeres, ¿no? ¿Cómo llevan su vida dentro de un cerezo? ¿Tienen apoyo psicológico? ¿Se han hecho programas al respecto? Creo que es un poquito lo que nos atañe, ¿no? Claro. Primero vamos a comprender que la mujer, híjole, es que hablar, por ejemplo, últimamente se habla mucho de matriarcado, patriarcado, y no sabemos eso, ¿no? Las chicas que empiezan a decir que todo es un patriarcado, yo difiero un poquito en eso y quisiera yo hablar de eso, ¿no? Adelante. Para entender la vida dentro de la prisión de la mujer, ¿no? Entonces, mi punto de vista particular y que algunos pues coinciden conmigo, ¿no? Y muchos otros difieren, es que a nosotros como varones, quien nos hizo machos fue nuestra propia mamá, y entonces es un matriarcado. Exactamente. La mamá es la que lleva este asunto. También hay que entender la evolución del hombre. Yo creo que desde que estábamos
correteando mamuts, ¿no? Pues la mujer estaba en la cueva embarazada y si yo correteaba los mamuts y llegaba yo con la pierna de mamut para darle de comer a mi familia, pues me imagino que quien me curaba las heridas pues era la mujer. Claro. Y quien atendía al varón pues era la mujer. Entonces es una cuestión de evolución, ¿no? Pero si lo traspolamos ahora, queremos ir en contra de estas cuestiones y realmente la educación que nos dan a nosotros como varones es de machista, ¿no? Atiende a la mujer, atiende a tu hermano, atiende a tu papá, atiende esto y uno se empieza a sentir mal enfocado, por supuesto, todo tergiversado. Soy el hombre de la casa y soy el poderoso y vienen todos estos El problemas, macho, ¿no? El alfa, macho. claro. Pero realmente quien nos hizo machos pues es la propia mujer, ¿no? En casa. En casa. Esto va a verse, yo siempre les digo, el principal laboratorio donde vemos esto pues es la cárcel. ¿Por qué? Si nosotros vamos a imaginar que tengo una cárcel de igual proporción de internos, ¿no? Que yo tengo 100 internos aquí, varones, y 100 internas chicas, ¿no? 100 mujeres. Un día de visita. Vamos a ver quiénes, todos los presos, todos los internos, todos los PPL, pueden apuntar hasta más de 10 a 15 personas de visita. El varón va a apuntar pues a su mamá, a su papá, luego viene la esposa, luego viene la concubina, porque muchas veces tienen esposa, tiene concubina, luego tiene amaciata, ¿no? O sea, la amante, luego tiene la novia, la amiga y como... La vecina. No, y aparte, tiene como... Lo peor es que tienen como 5 primas. Ok. Entonces, prima fulana, prima sultana, prima perengana, prima menganita. Esas son su lista. Llega el día de visita, ¿no? Entonces, quien llega primero, pues es quien tiene derecho. Yo como director, o por medio de trabajo social, le digo al trabajador social, a ver, vas a registrar las visitas. Si llega primero la prima 1 y luego llega la esposa, no podemos permitir que pase la esposa. Entonces la gente me dice, ¿pero cómo? Si la que tiene derecho es la esposa. Que se entere. Sí. Exacto. Pero Desgraciado. la primera, pues un principio general del derecho es que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces primero llegó la prima. Si yo como director no controlo eso y llega la prima y permito que pase la maciata, la amante y luego que pase la esposa, ha surgido en 1999 en el Reclusorio Sur. Yo era psicólogo, apenas acababa yo de salir de la carrera y hubo un problema en la visita familiar. Se encuentran dos mujeres, ¿verdad? Y resulta que una mata a la otra dentro del cerezo. Wow. La mata por el hombre. O sea, el hombre sí es centrado en esta cuestión, pero el poder que se le da, pues realmente es de las féminas, ¿no? O sea, la mujer es la que le da ese poder y yo interno, tengo, como ellos dicen, como le estamos acostumbrados, a mis viejas, ¿no? Mis mujeres. Porque este sentido de pertenencia también hay que romperlo. Claro. ¿no? Yo siempre digo, somos pareja, no eres mi mujer, mi esposa, mi. Somos pareja porque somos parejas, ¿no? Claro. Así debería de verse y así nos deberían de educar, no nos educan así. Al 2022 no nos educan así, familias enteras no son así. Entonces, si partimos de eso, en esa fila interminable de visitas también está la mamá, ¿no? Entonces me topo con que cierta ocasión aquí en el Cerezo de Cancún me dice el jefe de seguridad, como eso de las 2:15 de la tarde, a las 2 se cierra ya la visita para que de 2 a 4 empiecen a desalojar y a las 4:30 ya se quede todo vacío y a las 5 ya están encerrados todos. Entonces me dice, le hablan en la entrada, bajo a la entrada y es una señora pues como de 70 años, 80 años, ya toda sudada, enojada, muy fúrica porque viene a ver a su hijito, ¿no? Entonces cuando me dice, vengo a ver a mi hijito, ¿no? Le digo, ay, su hijito, dije, tenemos aquí algún adolescente, alguien que se nos pasó, ¿no? Señora, ¿cuántos años tiene su hijito?
No, pues ya tiene 48. Ok. Su hijito, y siempre algo reiterativo que tiene la mujer aquí es decir, nosotros las madres siempre vamos a ver a nuestros hijos Como mi bebé. como mi bebé. Claro. No. Eso implica solapar, ¿no? Todas estas cuestiones. Lo vemos en el laboratorio más importante, que es una cárcel. Le digo a la señora, no señora, pero a ver, ya pasó la hora, es que vengo de playa, se me perdió mi dinero, tuve que tomar un camión, llegué al ADO, del ADO para acá, el PC, llegué tarde. Sí señora, pero, y mire, traigo la comida de mi hijito, ¿no? Y su hijito se va a quedar sin comer si no le pasa la comida. Exacto, señor director, porque esto, digo, a ver, tráiganme el expediente, le digo, señora, su hijito es del cártel Jalisco, ¿no? Y es sicario. No, licenciado, no, es que la autoridad corrupta y todos somos hijos de no sé qué y nos empieza a insultar y usted es parte de esto porque usted, ¿cuánto quiere para dejarme pasar? Porque usted es así, la señora. Entonces, su hijo sí pertenece, no, al muchacho, ¿no? Porque así me dijo, al muchacho le he dicho, no te juntes con los de la esquina, porque son malas, te van a confundir como ahora. Claro. Señora, lleva 3 ingresos. 3 ingresos Tres y confusiones. siempre ha sido confundido porque su hijito, no. Digo, señora, ya pasó esto y hay que alinearnos a estas reglas, así que no la voy a dejar pasar. Le voy a decir a mi hijo que le diga a su grupo que la vengan y lo van a hacer. Ah, entonces sí es sicario, sí es del cártel. Digo, señora, y lamentablemente, ¿sabe lo que hace su hijo con la comida? Llega usted con la comida, la regala, la vende por algún toque de marihuana o por alguna cuestión. Entonces no valoran, nosotros como varones, hablando de gente antisocial, pues no va a valorar la vida de la mamá, ni mucho menos la comida, ni nada. Y entonces se sigue solapando esto y vemos las filas interminables, vemos las peleas afuera del Cerezo, donde se encuentran las primas, ¿no? Las primas, y se empiezan a golpear, hay que llamarle a seguridad pública, y todo por los varones que están dentro del Cerezo. Y se solapa, ellas saben que tienen 2, 3 mujeres o que tienen relaciones sexuales. Que son 5 primas. Y en lugar de ponerse de acuerdo, pues no se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa Fíjense, no se ponen de acuerdo y lo malo es la mujer, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y qué pasa con las visitas de las Ahora vamos a la contraparte. mujeres? ¿Se acuerdan que había 100? Cuando van a ver a 100 en un 25 de diciembre o un 1 de enero, entran hasta 5 visitas por interno, ¿no? Se les permite. Entonces, pues si son 100, pues van a entrar 500 personas, ¿no? Imagínense esto a gran escala. Estamos hablando de un reclusorio norte donde por ahí de los 2000, ¿no? Del 2000 al 2010 había 12,000 personas por 5, ¿no? Es un mundo de gente, ¿no? Un mundo de gente. Las mismas 100 chicas, ¿no? Tienen los mismos derechos y anotan a la mamá, al papá, a la abuela, a los hijos, ¿no? Ellos anteponen sobre todo a los hijos, van colocando ahí posiblemente un novio, el esposo, posiblemente también uno que otro primo, ¿no? Uno que otro primo, y viene el día de visita y tenemos a 100 chicas en donde la fila, pues si vemos ¿qué les gusta? De 100, 10 personas de visita, son muchas, ¿no? Entonces, lo hemos visto, la psicología social, los psicólogos sociales han visto que la mujer es abandonada. Y es abandonada primero por su pareja, ¿no? Luego por todos los varones, incluyendo al padre, ¿no? El padre ya no la va a ver, el papá es el primero que no la va a ver, como voy a ver a mi hija presa, ¿no? Y llega el momento en que ya no tienen visita. Entonces, muchísima mujer es totalmente abandonada a su suerte, en donde no reciben dinero, no reciben nada. Entonces, desde lo más básico, necesitan una toalla femenina y ¿de dónde la sacan si no generan adentro nada y no tienen visita? Entonces, ahí es cuando vemos la gran diferencia. Yo siempre les comento a los alumnos,
es importantísimo que veamos el mejor ejemplo que tenemos cómo somos los hombres y las mujeres en esta sociedad. Porque hay un Rodríguez Manzanera, que es un criminólogo, él nos lo dice, ¿no? Dice, ¿quieres ver cómo es tu sociedad? Échale un vistazo a las cárceles. Como esté en las cárceles, es tu sociedad. Porque es el reflejo. Yo no necesito conocer a la población cancunense. Siempre les digo, lástima o qué pena que Cancún, el 90% de personas que cometen delitos no son cancunenses. Entonces ese es otro tema. Lamentablemente está Cancún, los cancunenses están contaminados de todas las regiones. De todos lados, de todo el país, hay gente aquí de todo, Y incluso de otros países. Cancún es universal. Pero es que es un paraíso no solo turístico, es un paraíso para cometer crímenes, esa es una realidad. A mí me llama mucho la atención esto que dice, la gran diferencia que hay tan solo, cómo es que el hombre, pues de alguna manera hasta de la propia mamá es aplaudido, porque todavía lo procura, todavía va y lo cuida, y una mujer no, una mujer es totalmente abandonada y señalada, y aparte señalada. Y fíjate lo importante, el tipo de delitos, ¿no? Ese es otro estudio. Yo quiero hacer una pregunta porque ahorita que usted mencionó, ¿no? Que hubieron dos mujeres que una mató a la otra por un hombre. Yo siempre he tenido esta duda porque, pues, no sé, a veces las noticias te las arrojan, ¿no? Que casi siempre se escucha que es porque, no sé, mataron al marido o porque crímenes pasionales, exactamente. Es como que... Sí, es un común denominador. Ajá. No nada más, nosotros, bueno, junto con algunos penitenciaristas lo hemos observado que son crímenes por amor, yo les llamo así, ¿no? Pasional. Sería más que pasional, por amor. Todo es en torno a estas cuestiones del amor. Por amor han ocurrido las peores masacres en el planeta, ¿no? En el nombre del amor. Entonces, en ese sentido, vemos que la mujer no delinque por cuenta propia. O sea, no hay una autora intelectual que diga soy como el Chapo Guzmán, ¿no? La reina del Pacífico tiene su rey y fue aprendida porque el rey le dijo pasa $300,000 por el aeropuerto y la descubrieron y ahí le jalaron el hilito y resultó ser la reina del Pacífico. No sé, Florence Cassés era secuestradora porque el novio era el secuestrador y ella dice que no es secuestradora, ella sigue diciendo que fue inocente, pero alimentaba a los que tenía en los cuartos, ¿no? Entonces, todos los delitos, inclusive cuando la mujer por defensa de su hijo o de su hija llega a casa, ¿no? El otro día analizábamos un caso, llega a casa, ve al padrastro de la hija, o puede ser al propio padre, o sea, eso del padrastro es indistinto. El propio padre abusando sexualmente de la niña, que la niña tiene 8 años de edad, llega la mamá y le da una cuchillada, ¿no? Si le da una cuchillada, ¿cuál es la diferencia? Siempre les digo a los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre darle una cuchillada a otro caso igualito donde le dio 60 puñaladas? Entonces es más condenada, ¿no? Y decimos, que condenen a la de 60, pero el caso fue el mismo. La hazaña es diferente por la cuestión del impulso, es distinto. Exacto. Y el momento y la frustración y todas estas cuestiones. Pero la mujer hace todo por defender lo suyo, y más a sus hijos y a sus hijas, ¿no? A ver, algunas también, ¿no? Algunas, sí, hay de todo. Porque hay de todo. O sea, como un denominador. Entonces, todos estos crímenes o todas estas, no son crímenes, todos estos homicidios o todas estas lesiones son por amor. Amor al hijo, amor al esposo, amor al padre, en nombre del amor, pero de ellas que la mujer realmente tenga esa hazaña o estas cuestiones, no me he encontrado a una, ¿no? O sea, no me he encontrado a una. E incluso los motivos de luz, que hace muchos años esta Lucía Méndez hizo una película que se llamó Los motivos de luz. Luz era tan pobre
y estaba sometida al marido que tuvo 8 hijos. Y los motivos de luz porque los envenena a los 8. Los envenena porque era tan pobre que no soportaba ella ver el sufrir de sus hijos, ¿no? Vivían me parece en Las Águilas, ahí en la Barranca de las Águilas en la Ciudad de México, y las colgaba a sus hijos porque las ratas pasaban y se los comían. Entonces era tanta la pobreza que decide envenenar a sus hijos. Y es homicidio calificado. Claro. Entonces, como es homicidio calificado, en esa época no importaban tus razones. Mataste a 8, por cada uno te doy 50 años de prisión, ¿no? Wow. Entonces, una pena de 400 años de prisión, pues, No. pero ella dice, y cuando yo hablaba con ella, ella estaba en la cárcel de Tepepan, allá en la Ciudad de México, me decía, prefiero estar aquí 400 años a ver a mis hijos sufrir como era, y no me podía enfrentar al hombre, ¿no? Yo estaba supeditada al hombre, a lo que él quisiera, a tener los hijos que él quisiera, porque él era el rey, ¿no? Entonces, pues así como ese caso, aquí en Cancún tenemos un caso de una señora que se hartó de su marido después de 40 años de sumisión, de sufrimiento. Llega borracho, ella se defiende con un cebollero, el tipo se le viene encima y lo atraviesa. Muere y la condenan. La señora casi no habla español, ya es grande, ¿no? Y está enferma, deprimida todos los días, nadie la visita, los hijos menos la van a visitar porque mató al padre. Entonces, totalmente abandonada, relegada. ¿Y qué pasa si hay programas de eso? Eso iba a preguntar. Estamos Sí. conectadas. Sí, la autoridad penitenciaria busca, pero les voy a ser totalmente honestos, a la sociedad no le importa, no nos interesa. A la sociedad, desde que te piden la carta de antecedentes no penales, que es totalmente anticonstitucional, ¿no? Cualquiera de nosotros pudo haber tenido algo y queremos ir a pedir un trabajo y no nos lo van a dar por la famosa carta de antecedentes no penales, que va en contra de la Constitución porque el 18 dice que hay una reinserción. Entonces, si yo ya pagué, maté a alguien, ok, estuve 10 años, perfecto, ya salí de 10 años, Pero ya pagaste. pagué. ¿Para qué quieres mi carta de antecedentes penales? No, pues estuve en la cárcel, sí, porque maté a alguien, pero quiero trabajar, ¿no? El quinto constitucional nos dice, pues oye, te puedes dedicar a lo que se te pegue la gana, pero no me van a dejar. Entonces, en ese orden de ideas, en donde a la sociedad no le interesa, cuando buscamos nosotros ayuda, vengan con las chicas, vengan con los internos, necesitamos psicólogos, necesitamos desde papel higiénico, toallas higiénicas, cualquier situación, son como flashazos, ¿no? Todo el mundo aparece en Navidad. Todo el mundo aparece en esto. Quiero un programa para reinserción social, quiero un programa para las chicas. Se busca mucho el apoyo y muchas personas por ignorancia tienen miedo de ir al cerezo, ¿no? Y es que aparte esto está todo como que dirigido a no están en la cárcel, ¿qué hicieron? Y si lo hicieron, se lo merecen. Y si llevan la vida que lleven, y es más, entre peor estén, mejor. Porque tienen que pagar y se les tiene que hacer justicia, ¿no? Así es. Pero eso no es lo que comentábamos, ¿no? Profe, eso no es justicia, eso en realidad es venganza, porque la sociedad quiere... Ahí, por favor, vengarse. Explíquenos su frase. Sí, es que ahí va esa parte, ¿no? El trato es tratamiento. Los psicólogos, principalmente, las áreas técnicas, no nada más los psicólogos, las 4 áreas técnicas son la parte dulce, ¿no? Del cerezo. Les digo yo a mis psicólogas, no preguntes qué hizo la persona que tienes enfrente. Haz tu estudio, empieza a ver su vida, empieza a ver todo, y al final le vas a decir, ¿y qué hiciste? Pues soy abusador sexual de niños. Adiós. Pero ya, adiós, ¿no? Pero entonces en ese momento, ¿no? Ya no fuiste influenciada, porque Claro. si no es al revés. Exacto. Y me refiero a la mujer en especial porque pues es esta conexión con los niños, ¿no? O sea, no que los varones no seamos
pues empáticos, de empáticos cierta con esa manera, parte. pero es distinto. Es diferente. Yo me ¿no? acuerdo mucho en una clase de usted que justamente hablamos como de estos temas, en donde creo que varios compañeros habían dicho, estábamos mencionando y efectivamente sobre cómo un ser humano se hace un delincuente, ¿no? Y el darte cuenta que todo viene desde tu casa, desde tu educación, desde tus creencias, o sea, no naces, te haces conforme vas creciendo, ¿no? Y al final, yo siempre he dicho que la gente es muy incoherente cuando hablamos de estos temas, porque pues han escuchado, ¿no? De las personas que asaltan y los terminan golpeando, pero ves los comentarios ahora en las redes sociales y se lo merecía y esto y el otro y mátenlo y ahí de todo quieren hacer justicia por su propia cuenta, pero yo en mi punto de vista siento que haces tú lo mismo. Exacto. Claro. Al denigrar a una persona, sea lo que sea, ¿no? Porque cuando ya entramos en este ámbito psicológico, nos damos cuenta que muchas personas que también están dentro de la cárcel es porque no son conscientes, porque muchas veces sufren de algún trastorno mental, ¿no? Que te lleva a cometer, o de la educación, o del sufrimiento, o del nombre del amor, como en este caso de las mujeres. Mas, sin embargo, nos tomamos la libertad que no tenemos de hacerlos menos y de decir sí, pena de muerte y mátenlos, pero sin pensar que lo que tú estás haciendo es prácticamente lo que él hizo, es lo mismo, estamos condenando y no tenemos ni el derecho de hacerlo. Y ese es el chiste de que nosotros tenemos desde el momento en que cómo tratamos al ser humano, que es muy inhumano, o sea, yo no digo que no, pero desde ese momento estoy dándole tratamiento, ¿no? Si desde chico no es 100%, pero es lógico que el 90% de personas que violan, matan o esto, pues hayan sufrido alguna cuestión cuando eran niños. Si fue maltratado de niño, maltratado en la escuela, buleado, no pudo estudiar, fue drogadicto, se dedicó a la prostitución, lo violaron, la violaron, le hicieron esto, llega a cometer delitos, se hace antijurídico, antisocial, empieza a cometer más delitos, lo agarra la policía, la vuelven a violar, lo vuelven a violar, lo vuelven a golpear, lo vuelven a hacer, lo meten a la cárcel, en la cárcel los custodios lo vuelven a violar, lo vuelven a matar, lo extorsionan y sale por ahí, ¿no? Un ángel, ¿no? ¿Qué es el psicólogo? ¿Qué es la psicóloga? ¿Qué es el pedagogo, el trabajador social? ¿Qué es decir, a ver, por primera vez en tu vida te voy a tratar como un ser humano? Exacto. Siéntese usted, por favor, ahí. Y no prepotente, sino de darle su importancia. La empatía. Así es, entonces el preso, el maltratado, el denigrado, de repente dice, oye, me están tratando bien, ¿por qué me tratas bien? ¿No? Hasta te lo dicen, ¿por qué usted me trata bien? Si sabe que yo soy violador, y porque eres un ser humano, y pues porque tú has sufrido, y porque no puedes contenerte reflejas todo, traspolas esa energía para someter a una persona, ¿no? Y no lo puedes frenar, pero yo te entiendo, te comprendo, vamos a platicar. Rompes el esquema, empiezas a dar un tratamiento y esa persona que va a salir, cuando salga, posiblemente hayamos incidido en esta cuestión y lo va a evitar. Tenemos un violador menos. Pero tiene que ver mucho de cómo es tratado el ser humano. Sí, o sea, es sorprendente porque nosotros no les ofrecemos, y digo no les ofrecemos porque todos somos todos, ¿no? Una segunda oportunidad. Y obvio, sí, el ser humano es evolutivo y puede cambiar y puede transformarse. A lo mejor, no sé, de 20, la mitad. Pero con eso ya es ganancia. Ah, claro. Con uno. Sí, con uno ya es ganancia. Yo creo que es una parte de la sociedad totalmente olvidada y es muy triste. Regresando un poquito al tema de las mujeres, yo sigo a una activista que se llama Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora de una asociación civil que se llama Reinserta. Entonces entiendo que impulsaron una ley para cuando las mujeres privadas de la libertad están embarazadas, tienen el derecho de convivir con sus niños
dentro de la cárcel, pero entiendo que también una vez que cumplen 3 años los niños, necesitan ser sacados de las cárceles, porque también dejarlos dentro es exponerlos a muchas cosas muy peligrosas. ¿Esto sucede en Cancún? ¿Sí se lleva a cabo? Sí, definitivamente. Saskia y yo somos amigos desde los 90 y Saskia fue cuando nos conocimos, llegó un día y me dijo, yo era coordinador y me dice, oiga, ¿puedo entrar a la cárcel a conocer? ¿No? Casi le digo, sí, iba con Mercedes Gómez Montt, entonces me dice, oye, vamos a la cárcel, sí. Y empecé a darle un recorrido por todas las cárceles de la Ciudad de México, nos hicimos amigos, y me dice, oye, yo quisiera, en ese tiempo me dice, yo quisiera hacer una asociación civil, ¿no quieres ser el presidente? O alguien conmigo. Estoy conteniendo mi emoción. Le digo, híjole, Saskia, le digo, me encantaría. Le digo, pero mira, la realidad, tenemos vidas muy diferentes, ¿no? Yo soy un pobre mortal y tú estás en otro punto, en otra dimensión, entonces pues yo necesito comer, necesito trabajar, y su mamá es una psicóloga maravillosa, excelente, híjole, qué barbaridad, libros y no sé cuántas cosas, entonces empezamos a ir y conoció la penitenciaría, fuimos al Reclusorio Norte, empezó toda esta cuestión en los 90s. Antes de que contrajera luchas con San Martín, nos encontramos en la Cámara de Diputados y yo la acompañé porque el reglamento siempre decía que los niños tenían que estar hasta los 6 años. Exacto. Y yo por mi lado, por dentro de la cárcel, luchando, ¿no? con varias diputadas para decirles que bajaran esa edad, ¿no? Por otro lado, también había CENDIs dentro de las cárceles, estos centros infantiles, ¿no? Y las mismas presas, o sea, había maestras externas y maestras internas. Y los niños a veces duraban hasta los 8 años. Entonces, estar unos 8 años en la cárcel, yo me sorprendí porque estaba yo joven, y de repente me pegó mucho al ver a 2 niños que jugaban al rancho, ¿no? El rancho en la cárcel, pues es la comida, ¿no? Entonces de repente, vamos a jugar al rancho, y yo decía, ¿por qué el niño adquiere un lenguaje canero o carcelero, como se le llama, ¿no? El lenguaje canero, y lo adopta el niño, y vi que el niño sufre la cárcel como si él fuera el preso. Que además no se va, hay mujeres que no se detienen. Si la chica de al lado fuma marihuana todos los días y a todas horas, el bebé desde chiquito no se va a detener, porque le va a decir, oye, mi bebé, no estés fumando mota con mi bebé, y la otra le va a decir, ¿qué me importa tu bebé? ¿No? Porque pues, yo por eso no tengo hijos, o por eso mis hijos me abandonaron, y empieza toda esta cuestión. Entonces Saskia comienza a hacer todo esto, ¿no? Y tenía programas con esta del tren, no me acuerdo, del monstruo, ¿cómo se llama? El de la película, ¿no? Muchas cosas. Entonces, pues fuimos creciendo, y muchos de los materiales nos vamos cruzando, ¿no? De repente le digo, oye, te mando mi material, te me mandas mi... Y aquí, cuando vino aquí a Cancún, pasó con nosotros, yo estaba allí, entrevistó a Jan Sukarkuri, ¿no? Muy interesante. Y ese mismo día me dice, acompáñame, vamos a ver ahora a la víctima, ¿no? Entonces me llevó con las víctimas, fue algo impresionante, lo disfruté, como siempre que nos vemos nos disfrutamos mucho, y nos encanta estar, pues hemos crecido durante ya casi 20 años, creo, ¿no? Que llevamos en esto, y efectivamente llegó el momento en que se modificó, cuando sale la Ley Nacional de Ejecución Penal en el 2016, ¿no? Ya era un hecho de que los niños hasta los 3 años de edad, si a los 3 años de edad pueden convivir aquí en Cerezo, los niños están ahí, los tenemos en una celda parecida, pero más higiénica, que no estén las chicas que tengan adicciones, tratamos, ¿no? Porque es muy pequeño el Cerezo.
Y sí se les trata de diferente, se les da medicina pediátrica, se les lleva, siempre estamos muy atentos a ellos, aunque cuando las mamás son muy responsables, ¿no? ¿Y qué Algunas, ¿no? pasa, profe, con las mujeres embarazadas? Igual puede ser que lleguen embarazadas o que dentro del cerezo se embaracen, ¿no? Porque también tienen derecho, obviamente, a sus visitas íntimas. Y por lo regular llegan con sus parejas en la cárcel también. Entonces, los sábados se les permite pasar Del las cerezo a chicas, cerezo. las chicas al varonil no, los varones al femenil en 2 dormitorios que son especiales de visita, ¿no? Antes se le llamaba conyugal porque era la cónyuge, pero como ahora entra la prima, bueno, ya hay modalista, es visita íntima, ¿no? Ok, Visita íntima. Entonces, ahí está, es la diferencia. Sin ahondar en detalles. Sin ahondar en detalles. Pero se conviven, ellas pueden comer con sus hijos, si es un matrimonio pueden convivir con él, etc. Al llegar a los 3 años, se va al trabajo social, por eso es muy importante el trabajo social, hace el vínculo con la familia para saber si van a sacar al niño, al menor. Si no hubiera quien, entonces se pide la ayuda a la Procuraduría del menor junto con el DIF, ¿no? Entonces ya. Y de las mujeres, profe, ellos tienen derecho, o ahí dentro del cerezo existe los ginecólogos, o sea, porque una mujer embarazada obviamente tiene que tener todo un tratamiento, el cuidado del embarazo, la alimentación, un cuidado prenatal. ¿Se da esto en el cerezo o es pues como a la antigua, ¿no? Pues espérate a que nazca. No, sí se le da un seguimiento. Tenemos médicos generales, ¿no? Médico general, no tenemos especialistas como por ejemplo chicas que necesitan psiquiátricas, ¿no? Que son psiquiátricas, necesitan un psiquiátrico o un psiquiatra, perdón, necesitan ginecólogo. Estas son especialidades en donde el presupuesto no lo abarca. Hablábamos hace un momento, ¿no? De que si es difícil que la sociedad los acepte, pues obviamente es difícil que acepten que tienen necesidades, ¿no? Y que haya un presupuesto, que se les asigne ese tipo de recursos, ¿no? Es correcto. Entonces lo que hacemos es canalizarlas, ¿no? Entonces sí llevan todo un seguimiento como cualquier chica embarazada y se llevan al hospital general, ¿no? Entonces, por eso ustedes cuando van, si alguna vez están por ahí en el hospital, llega la procesal, es una policía especial que es de traslados, la policía procesal. Llegan las chicas, pues lamentablemente con sus arneses, ¿verdad? Con sus esposas, y la van y las revisan, ¿no? Entonces van a sus revisiones periódicas, se les da su medicina y todo por parte de salud. Es algo de la reforma. La reforma ahora nos dice que todos deben de coadyuvar, o sea, es su obligación. Todas las instituciones gubernamentales tienen la obligación de coadyuvar en esto. Entonces, tiene que estar la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, todas las secretarías, y que antes no era una obligación, ¿no? Y ahora es obligatorio, así que sí son bien atendidas y sí hay. Pues qué bueno. Esto. Igual que pediatría para los niños. Qué bueno, sí, eso creo que es un tema muy Es que muy lo decíamos importante. desde el principio, este Sí. tema es inmenso, vasto, no nos daría tiempo, pero yo sí creo que está muy padre poder rescatar un poco el hecho de hay mucha desatención, incluso como sociedad, hablando ya no de un cerezo, hablando de como sociedad, hay mucha desatención en el tema de salud mental, pues obviamente en un cerezo más, ¿no? Híjole, ojalá que hubiera, digo, nosotras que estamos empezando con este proyecto, que nos gustaría como decirle o proyectar un poquito a la gente, ¿no? Que es importante, o sea, es importante prevenir, no solo ir, lo hablábamos en un episodio anterior que decíamos, ¿por qué la gente cuando va a una visita al psicólogo es cuando está más vulnerable? Claro. Porque no es como una visita al dentista, ¿no? Voy a mi limpieza dental cada 6 meses, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de decir, la mente también hay que cuidarla, ¿no? Y ojalá existieran más programas sociales, porque entendemos que no va a haber gubernamentales, ¿no? Pero más sociales, que la gente se preocupara por esto, ¿no? Nosotros que decíamos que somos estudiantes de psicología y que nos encantaría poder apoyar de cierta manera y decíamos, ¿se podrá hacer el servicio social ahí? O sea, ¿se podrá apoyar, aportar un poquito, ¿no? Ojalá hubiera más gente que se sumara, porque vemos que sí es un tema bastante delicado, que qué triste que haya tanta mujer abandonada. Claro, los hombres deben tener lo suyo, ¿no? Pero tanta mujer abandonada,
No me imagino una mujer en depresión, encerrada, sin tratamiento, no porque las autoridades encargadas no lo tomen en cuenta, sino porque al final del día hay muchas carencias, ¿no? Como sociedad no lo tomamos en Yo cuenta. sí quiero, ahorita que toca, perdón, el tema, Ros, sobre, pues al final la solidaridad como ser humano, ¿no? ¿Hay algún programa, días específicos, algún punto en donde nosotros como ciudadanos podemos ir y aportar, como bien usted lo dijo, toallas sanitarias, papel de baño, lo que no hay dentro, ¿no? Lo que nosotros podamos ofrecer como ayuda voluntaria? Sí, 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 por supuesto. Dentro del Cerezo tenemos los horarios de visita y a veces hay horarios especiales donde van a asociaciones. Está, hay muchas asociaciones, más que nada religiosas, hay muchos grupos de alcohólicos anónimos, hay gente que sí va. Es complejo porque no todos, lo tengo que decir así, no todos los que trabajamos en el sistema vamos en la misma mira, ¿no? Claro. Entonces, ustedes 4 con ese entusiasmo quieren ir y de repente se encuentran en una custodia en donde te va a revisar el brasier con los dedos, ¿no? Entonces tú ya te sentiste Intimidada. hasta Acosada, abusada, ¿no? Sí. Entonces, oiga, señor director bajo, y a ver, por favor, estas 4 chicas, ¿no? Permítanles el paso, no hagan esto, no les hagan esto, no les hagan, pero no todos, ¿y por qué ella sí? ¿Y por qué yo no? Claro. Y así los seres humanos son, ay no. A veces, sí, yo digo, yo soy psicólogo y todo, pero digo, no los entiendo, ¿no? O sea, entre más los estudio, menos nos entendemos. Hablando de salud mental, o sea, todos necesitamos, pues ya lo dijo Lindo Peiró, ¿no? Es la canasta básica, huevos, leche y psicólogo. Psicólogo, ¿no? así es. Pero no lo tomamos en cuenta y es muy necesario esta parte. La sociedad, miren, también la sociedad no le es triste, de veras, es muy triste. Cuando las ven, me ha tocado aquí en el Cerezo, estando yo de subdirector técnico jurídico, una parte es acercarme a la sociedad, entonces por ahí, no voy a quemar a la gente, ¿verdad? Pero por ahí me encontré, a 3 dueños de hoteles, ¿no? Uno que, bueno, 3 que eran los meros dueños, uno de ellos español, no voy a decir quién, deportista él, pero bueno. Y él, pues un día le comentó, ¿no? Un deportista. Y le digo, oiga, le invito a hacer eso, ¿no? Para que meta máquinas. Yo me imaginaba algo así, cuando me invitaron a participar aquí en Cancún, dije, yo creo que va a haber un hotelero, ¿no? Que va a meter, no sé, máquinas de coser. No sé, 50 máquinas de coser. 50 máquinas de coser, yo creo que con todo el dinero que se maneja, podrían poner una plancha ellos mismos, poner sus 50 máquinas de coser y hacer que los PPL trabajen en turnos de 8 horas, y las 24 horas, porque pueden trabajar las 24 horas, pues se les respeta sus horas de sueño. Ayudan al Cerezo, las ayudan a ellos para cumplir su plan de actividades trabajando, se les capacita. Ellos no pagan seguro, no pagan mano de obra, les dan el salario mínimo y aparte están generando que, no sé, costuras desde las sábanas, muebles, claro. las toallas. ¿Se ven beneficiados ellos? Sí, No, era miles de justo beneficios. lo que yo quería preguntar, profe, porque nunca voy a olvidar el cuadro que veía en todas sus Ah, clases. sí. Me encanta, y se lo dije, Sí. yo quiero ese cuadro. Hace un año viajé a la Ciudad de México. Ajá. Y hay bolsas que son así como ¿Ah, sí? tejidas, ¿no? Entonces, pues mi mamá ya sabe, ¿no? Va y quiere de todo. Y nos fuimos a una casa, una tía nos llevó a la casa donde vendían las bolsas. Y yo pregunté, oiga, porque le dije a mi mamá, oye, mamá, llévate, y ahí las vendes, y ya sabes, ¿no? El negocio. Haciendo negocio, bueno. Claro. Y le preguntamos a la señora, oiga, ¿y cómo le podemos hacer si las pedimos al mayoreo? Porque estaban hermosas las bolsas. Y nos dijo que uno de sus familiares las hacía en la cárcel. Claro. Y que, pues, la familia
les ayudaba a venderlas. Entonces yo sí me puse como que, ya saben, así a pensar un poco y dije, o sea, realmente sí hacen algo, realmente aprenden muchísimo y las artesanías, el cuadro que tiene ahí, lo No, quiero. y va más allá. Sí. Vicky Form. Vicky Form, gran parte, no sé en la actualidad, porque ya hace 10 años que salí de la Ciudad de México, pero lo hacían en la penitenciaría de la Ciudad de México. En la penitenciaría entrabas, estaba la plancha, y Vicky Form, pues, un conjunto de ropa íntima, de dama, allí están en 20 pesos, ¿no? O sea, y la misma calidad. ¿Y en cuánto te sale acá? 1000 pesos, ¿no? 800 pesos, 900 pesos, 1000 pesos, 1200. Y son los mismos. Tengo yo fotografías donde los PPL están viviendo, están llevando, están trabajando. Y esa era la idea de cuando yo traje a estas personas al Cerezo, ¿no? Les digo, oigan, denles trabajo, o sea, no los quieren porque salen del Cerezo, van a la zona hotelera a pedir trabajo. Y nadie los quiere, nada. sí. Bueno, entonces traigan trabajo al Cerezo. Y ellos, se los aseguro que las personas que van ganando y esto, les cambia su mentalidad. Bueno, entonces estábamos platicando así y coincidió que había unos internos, ¿no? Estábamos ahí y le dice el PP, le dice, oiga, pues ojalá nos traiga algo para trabajar, dice, porque la vez pasada que estuve yo en la cárcel, salí, fui a pedir trabajo a su hotel, dice, y no me aceptaron, dice, y si usted nos da la oportunidad, incluso saliendo, pues le seguimos trabajando, dice, porque ¿qué pasa, señor fulano, no? Le dice, usted no me da trabajo, yo quiero ganar, pues 8,000 pesos, 5,000 pesos mensuales, dice, ya con eso podría yo mantener, dejo las cuestiones del cártel incluso, ¿no? Porque es muy peligroso, yo ya estoy hasta el gorro y no me puedo salir de ellos, pero supongamos que me puedo salir. Y usted no me da trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a salir y mejor lo voy a secuestrar a usted por 10 millones de pesos. Lo más fácil. Qué buena Sí, idea. Hablando claramente. y se lo dijo en la cara. Pero es una realidad. Y se quedó así y yo, ¿no? Le dije, órale, pues denles trabajo. ¿Les dieron trabajo? Claro que no les dieron nada. Y se quedó en palabras, sí, vamos a hacerlo, y yo, mi hotel. Como siempre en los... Y vamos que no son políticos, vamos que Claro. son empresarios, ¿no? Que se verían beneficiados. O sea, la Vicky Form lo hace. Estoy Las impactada bolsas, con lo de la Vicky. las bolsas de Palacio de Hierro las hacían las mujeres en Tepepan, en la cárcel de mujeres hace muchos años. Las de Sears, ¿no? Las de Liverpool, todas estas bolsas de papel, ellas son las maquilas. Y tienes muchos, los broches las pinzas de ropa, las hacen los presos, la joyería de fantasía la hacen los presos, o sea, muchísimas empresas que le piensan. Sí hay problemas, porque los días de visita, pues el PPL no quiere trabajar, ¿no? Y como son 4 días de visita, pues entonces hay que mediar, ¿no? Hay que mediar. Pero podrían ser. Pero aquí en Cancún, lo más que hacen los PPL pues son sus hamacas. Faltan programas sociales, esa es la realidad. La triste Entonces, realidad. Y más porque se está viendo, ¿no? Muchos tienen sed de una segunda oportunidad, de mejorar, de salir y encontrar un trabajo. O sea, Claro. que sean, al final, pues sí, reconocidos como cualquier otro ser humano, porque esos son, ¿no? Son seres humanos con sentimientos, con todo, Sí, así todo. es. Sí, y muchas veces los despersonalizamos, ¿no? Sí. Y decimos que son monstruos. Pues sí, si me secuestraran a alguien, pues, yo quisiera matarlo, ¿no? Claro. Ay, desgraciado, ¿verdad? Pero no soy, o sea, no me hizo nada. Entonces no puedo yo generalizar y ir con todos los presos a decir son unos bola, ¿no? Hasta el mismo ruso que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, Ese famosísimo ruso. ahora que lo manden ahí a luchar por su país, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjense con toda esta situación. Entonces, esa es la realidad. Falta sensibilizar a la población, le falta la sociedad civil, grandes empresarios, tan millonarios, o sea, no puedo creer que sean tan millonarios aquí
en Cancún, ¿no? Y nadie se va a fijar en los cerezos. En un destino turístico tan importante, con tanta derrama económica, y que en cierta manera nuestra sociedad no es tan amplia, ¿no? Debería de haber más programas sociales, debería de haber más difusión, debería de haber más grupos como este que trata de llegar a la sociedad para decirles, abran los ojos, ¿no? O sea, somos toda una sociedad que puede llegar y que está siendo muy disfuncional porque hay áreas de oportunidad que nos están enfrentando, ¿no? Que no se están viendo, que no se están tomando en cuenta. Claro, sobre todo muchos creo que se llenan la boca diciendo, o no sé, culpando al presidente, A ¿no? todo mundo. Siempre Culpan es a más todo fácil mundo, pero señalar. tú no te das cuenta de, claro, porque tú no te das cuenta de tu comportamiento, tú no te das cuenta de qué eres, cómo eres y qué es lo que dices, ¿no? Sobre todo, y lo vemos en el trabajo, lo vemos en casa, en la escuela, en la calle, o sea, lo vemos en todos lados y lamentablemente lo permitimos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver así y no voltear al lado porque es más fácil ser, yo siempre lo he dicho, es más fácil ser una ovejita Claro. que es arriada y, no sé, hablando de lo laboral, ¿no? Y si no te pones la camiseta, uno te despide y si no te quedas horas extras. Y si tú quieres alzar la voz, te tachan como la revolucionaria, la argüendera, ¿no? La esta ya quiere y que no sé qué. Pero, o sea, no se ponen a pensar que ellos también son unos abusadores y, Claro. y van y le dicen cosas horribles a alguien solamente porque ya salió en las noticias y porque es... Así y tú es. como persona, ¿qué es lo que haces? ¿No haces completamente lo mismo? Así es. Solo que inocentemente y le echas la culpa a tu presidente, pero tú eres igual. Sí, fíjense, la conciencia es en todos. Ahora que me toca dar clases a la policía, pues es la misma. O sea, yo no tengo pelos en la boca, entonces en la lengua, y sí les digo a algunos compañeros que me van a oír y no les va a gustar, pero sí les digo sus cosas, ¿no? Y para hacer estas cuestiones éticas, ¿no? O sea, que te digan, oye, te detengo porque acaban de asaltar acá atrás en un carro igualito al tuyo. No estoy diciendo que seas tú, pero voy a hacer mi trabajo. Es prevención del delito, soy preventivo, policía preventivo. ¿Me permites revisar nada más tu número de serie? Sí, pues, oye, hasta algunos ciudadanos, ¿en serio estás haciendo tu trabajo, no? Órale, sí, claro, ¿no? Revisa. Revisa la cajuela, no traemos... Perfecto, adelante, ¿no? Pásale, no hay ningún problema. Oye, qué padre, pero si ya desde que te ponen los códigos, ¿no? Dices, híjole, ya no traigo dinero, o mejor esconde esto. Es Y que quieren, ¿no? Entonces a los policías les digo, hay que quitar esa imagen, pero ¿cómo la vas a quitar? Quitándose ustedes esas ideas de hacer estas cuestiones. Y cada quien su ética. Hoy se los dije a un grupo de policías, les decía, pregúntale, lleguen a su casa hoy, eso es lo que les dije de tarea, lleguen a su casa hoy y díganle a su hijo, oye, ¿qué sientes que tu papá sea policía? ¿Te sientes orgulloso de él? ¡Ay, wow! ¿No? Y entonces hay niños que te van a decir, les decía yo, ya hay niños que van a decir, sí, yo quiero ser como tú porque voy a llegar con las bolsas llenas de dinero. O va a decir el niño, yo quiero ser como tú porque vas a ir tras los ladrones, tras la casa, esto. A ver qué les contestan. Y me dicen, mañana, a ver qué me dicen mañana. ¿Verdad? Ya lo vamos a saber. Y es muy interesante esas cuestiones porque los haces pensar. Entonces, Claro. todo el grupo, que eran como 40, se quedó así pensando, ¿no? Y sí, dicen, ni si no hago ¿sí? mi tarea. ¿no? Pregúntenles, y sean desde chiquitos hasta los grandes, ¿qué sienten? ¿Qué imagen tenemos de la autoridad? Sí. Profe, ¿Qué imagen nos han dado también, no? Sí, eso sí. ¿Qué imagen Muchos nos han los dado? ganado, ¿no? Sí. hemos llegado a nuestra a tu No. tan gustada sección. Sí, pero todavía no quiero. No. Es que antes de la gustada sección de Mel, yo sí quiero agradecer uno que nos haya acompañado. Creo que ninguna acabamos aquí de la felicidad de poder ¡Ay, tener sí! No, muchas gracias a ustedes por invitarme. como el coro. La No, verdad de es verdad. que estamos tan emocionadas, o sea, creo que todas estábamos hablando desde antes, no, desde que yo les dije, oigan, le mandé el video al profe y que no sé qué, o sea, soy su fan, de verdad. Y ahorita más como No Sí, la verdad me comprometerlo, conté, ¿no? pero sí un
poco a poder tenerlo invitado en más ocasiones este tema y supongo que muchos otros que pueden derivar del Que nos mismo. pueda ayudar. Podemos hacer cosas experiencia. especiales. Sí, sí, Que nos sí, inviten, totalmente. alguien que nos invite ahí Alguien Alguien. a hacer eso, o No, sea. y ojalá Hacer mi que- servicio social. Ojalá que estén mucho más tiempo aquí en Cancún, Sí, porque sí. hace Ay, falta sí. eso, gente que siquiera Que en realidad está comprometida con nosotros. exactamente. Pues sí. Sí, Y sí, sí. bueno, ahora sí, la sección de Mel que tanto le gusta. Hay que rescatar, ¿qué es lo más rescatable de este tema? ¿Qué consejo le podemos dar como a la sociedad, a la gente que nos ve o a la que tratamos de llegar en cuestión de salud mental? ¿Qué podemos hacer? A lo mejor pequeños consejos muy precisos, fáciles de hacer. ¿Cuál es la tarea para quienes nos escuchan? Es que es eso. Es que hay muchas, ¿no? Yo siempre empiezo con la comunicación, ¿no? No sé, siempre les comento a mis alumnos, lleguen a sus casas, ¿no? Cuando son pequeños, me refiero a pequeños de prepa, ¿no? Secundaria y prepa, Ay, yo ¿no? dije Siempre como les digo, nosotras. también, ¿no? Siempre les digo, lleguen a su casa y por separado, ¿no? Hablen con sus papás, ¿no? Papá y mamá. Si están divorciados, si viven en otro lado, no importa, pero hablen con separado y pregúntenles, ¿no? Oye, papá, ¿sabes con quién me junto? ¿Sabes el nombre de mis amigos? ¿Sabes el nombre de los papás de mis amigos? ¿Sabes dónde viven? ¿Sabes qué películas me gustan? ¿Sabes por qué pongo esto en el Facebook? ¿Sabes por qué publiqué esto? ¿Sabes si estoy feliz? ¿Sabes si he estado triste? ¿Sabes si yo sé que puedo contar contigo o no? ¿Sabes si ya tengo relaciones sexuales? ¿Sabes si yo fumo o no fumo marihuana? ¿Sabes si yo...? Es una lista interminable de preguntas. Cuando llegan los alumnos al día siguiente, han llegado alumnas llorando, ¿eh? Y los papás sacados de onda, ¿eh? Porque dicen, ¿y ese maestro aquí? ¿No? Entonces, pues, nada, pues, soy un simple y sencillo maestro que nada más les hace reflexionar sobre la comunicación. Pero eso hace falta, ¿eh? Entonces llegan Pues aquí estoy viendo las caras que me está haciendo el joven. y de repente llegamos, ¿no? Y a ver si se conocen. Entonces llegan los alumnos y dicen, mamá no me conoce nada, no sabe nada de mí. Las muchachas, las chicas ahora en Anáhuac, ¿no? Hicimos ese ejercicio y llega una de las chicas de Anáhuac y le dice, profe, llegué con mi papá y le dije, oye, ¿sabes si tengo relaciones sexuales? ¿Cómo? ¿Ya tiene relaciones sexuales? Y luego le digo, papá, ¿sabes si yo fumo o si yo tengo contacto con las drogas? O se enoja, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás fumando mota? No, papá, o sea, es una tarea. ¿Quién te dejó esa tarea? Pues, ¿qué clase de maestro? Uy, dice, se enoja. Le digo, bueno, para compensar la balanza, ya que ustedes están tan decepcionados, es al revés. ¿Sabes si tu papá sufre? ¿Sabes si tu papá siente? ¿Sabes si tu mamá está de malas? ¿Sabes las amigas? ¿Sabes cuando tú no estás en casa, qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? ¿En dónde se refugia? ¿Por qué toma? ¿Si sale? ¿Si tiene un amante? ¿Por qué no le preguntas, oye, papá, ¿tú tienes amante? Sí, mijito, ¿Por qué no? vamos, te la presento. O sea, Era mi prima. no es mi amante, es mi prima. Entonces, desde aquí comienza el ser consciente hacia los demás. De nuestro entorno. Primero, sé consciente de ti mismo, sé consciente de cómo te comunicas, de qué es lo que sientes, cómo estás en estas cuestiones de la comunicación en tu misma familia, y eso te va a hacer que voltees a ver a los demás. Claro. Porque si no te ves a ti mismo, nada más criticas, como tú dices, dices, este es un maldito, esta es una desgraciada, estas son feministas locas, y nos insultamos, y nos vamos en cosas que nada que ver, ¿no? Hablar de estos temas. Primero, fíjate cómo es esto, los límites que hay en tu casa, todos, fíjense ahorita cuánto llevamos con los celulares apagados. No puedes comer en tu casa con los mugrosos celulares apagados. Se lo tienes que dar al niño chiquito para que se distraiga en lo que tú estás platicando con tu comadre. Tienes que dejar el celular para saber qué es lo que estás comunicando. El silencio comunica. Si yo estoy aquí como un niño, todo enojado, algo tengo, algo me fastidia.
Y mamá, ¿no te das cuenta? No, pues sí me doy cuenta, pero la mamá dice, ay, mi hijo está bien apático, mi hijo es... Mi hijo está en su adolescencia, ¿no? Ajá, y en el momento en que le brote una cuestión psicopatológica al muchacho, ahora sí llévalo al psicólogo, ay, arréglamelo, ¿no, psicóloga? Pues si no es un radio, si no es un celular, si nunca lo educaste a que en la mesa, por una hora que estemos comiendo, no se cae el mundo. Y si en esa hora se murió tu abuelito, híjole, qué pena, ¿verdad? Estábamos conviviendo como familia, Tiempo de calidad. ¿no? Y entonces así evitaríamos divorcios, evitaríamos todo y evitaríamos, por supuesto, conductas antisociales. Claro. Ahí yo creo que esa es una pequeña tarea nomás para preguntarle a nuestras familias qué Ustedes, tanto Profe, nos conocen. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra No, invitación. Ha sido una hora más o menos Sí. de Un un tema placer. muy enriquecedor. En verdad, ojalá que nos pudiera acompañar nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Naye, ¿quieres despedir? Pues nada más agradecer sobre todo que fue un muy buen tema. Pues se vienen muchísimas cosas más. Realmente esperamos que sea el primero de muchos. Si hicieron la tarea justamente que nos acaba de dar el profesor, déjenos en sus comentarios pues, cuál fue el resultado. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. También en la parte de abajo vamos a dejar todo lo necesario referente a nuestro invitado especial. Y pues ya saben, pueden contar con nosotros en cualquier red. Los queremos No, mucho. espérense tantito. Yo sí quiero que nos vayamos pues con la enseñanza que nos dejó el profe y ustedes que nos están escuchando, que nos escuchen desde el corazón, ¿no? Ahora sí que como lo dijo el profe, que sea en nombre del amor, porque creo que el amor puede lograr muchísimas cosas, que seamos más humanos, que seamos más empáticos, que realmente abramos esa mente de que todo ser humano, todo ser vivo se merece una segunda oportunidad y solamente así vamos a lograr el cambio del que todo mundo habla, porque todo mundo dice, ¿no? Entonces, pues sí, seamos el propio cambio y si está dentro de sus posibilidades, porque me imagino que pues muchos también, ¿no? Tienen familiares dentro del reclusorio, que sean más empáticos también con ellos, que los logren entender, que nosotros que bueno, no sé si todas, no sé, pero que nosotros que no tenemos a alguien o a las personas que nos están escuchando y que no tienen a alguien, no necesitas tener a alguien allá adentro para poder ayudar. Pues con Ahora esto sí, nos despedimos. ahora sí. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós.